Buenos días, estamos aquí en el vivero Nima de Celsia. Este es un vivero de reverdece paisajes rurales y estamos con William Vargas, director técnico del vivero. ¿Cómo estás, William? Bien, gracias. Bueno. Quería que nos cuentes un poquito de tu experiencia en todo el tema de restauración para que la gente sepa quién eres y pues luego que nos cuentes un poquito de la restauración ecológica y del uso de materiales alternativos para la propagación. Entonces, si nos puedes pues, contar un poquito de ti, cómo llegaste aquí y para que la gente sepa de Vale. ti. Bueno, yo tengo digamos que una experiencia como de unos 30 años en restauración. Vengo haciendo restauración en distintos ecosistemas de Colombia. Básicamente trabajando con especies nativas, básicamente trabajando con restauración de ecosistemas, mucho trabajo con especies amenazadas y todo esto implica, digamos, un trabajo grande con viveros. Yo vengo trabajando con viveros ya hace unos 30 años también, viveros de especies nativas en distintas regiones. Actualmente trabajamos en el Caribe, Sierra Nevada, Amazonia, Valle del Cauca. Estamos implementando en este momento algunos trabajos en páramo, también relacionados con restauración y obviamente pues con la propagación. Para nosotros es muy importante el tema de los viveros porque digamos que dentro de toda la dinámica de la restauración ecológica, pues los viveros son la base de todo el proceso. Porque yo puedo, digamos, producir las cantidades de plantas que necesito, la diversidad que yo necesito y pues la calidad que yo necesito también para los procesos. Entonces, digamos que los viveros se vuelven como el eje central de todo esto. Igual que acá, igual que aquí, digamos, el vivero produce todas las plantas que el programa de Reverdece necesita para el Valle del Cauca, eh, no solamente para bosques secos, sino para bosques inundables. Hacemos germinación para páramos también aquí, a pesar de que estamos a 900, 800 metros sobre el nivel del mar. Eso nos permite acelerar procesos de germinación. Pero digamos que paralelo a todo el tema de viveros, de propagación, hay un proceso de investigación que es continuo. O sea, los viveros son cambiantes, los medios son cambiantes, las plantas son cambiantes. Por lo tanto, también, digamos, el proceso de restauración tiene que irse adaptando a lo que cada etapa de la restauración necesita, ¿cierto? Pero también tiene que irse adaptando el vivero a cada zona de restauración en la cual nosotros estamos trabajando, porque las especies no son las mismas en todos los ecosistemas, como tampoco son las mismas en las distintas altitudes sobre el nivel del mar. Entonces el vivero finalmente se vuelve como un escenario en donde no solamente aprendemos nosotros, sino que también tratamos de adaptar especies, de entender las especies, y eso significa no solo cómo la germino, sino también cómo la hago que crezca mejor, ¿cierto? Que es, digamos, la parte interesante de los medios de crecimiento o de los sustratos, cómo logramos la mayor eficiencia de una planta para que llegue a campo en las mejores condiciones posibles, ¿cierto? Y que los resultados de la restauración pues sean obviamente mucho mejores. De acuerdo. Antes de entrar un poquito más en esa parte más técnica, para las personas que no conocen mucho, ¿qué podemos decir que es la restauración ecológica? ¿Cómo definirías tú la restauración ecológica? Bueno, como yo la entiendo y como yo trato de hacerla entender, es que la restauración ecológica es un mecanismo, es un proceso a través del cual yo busco recuperar la capacidad productiva del suelo. O sea, para mí no es tan importante el cubrimiento de plantas si yo no estoy logrando que el suelo se recupere. Si yo logro que el suelo se recupere, que el suelo se vuelva productivo, que el suelo se dinamice desde su dinámica microbiológica, que se dinamicen los procesos orgánicos, que se dinamicen los procesos de la materia orgánica, de retención de humedad. Si yo logro eso, yo puedo decir que estoy restaurando. Pero yo puedo tener una cantidad de árboles dispersos, sembrados lindísimos, pero si no está pasando nada en el suelo,
pues yo no estoy restaurando. Porque de ahí ya viene todo el tema de los nuevos árboles, de Claro, las poblaciones animales. claro, si yo recupero el suelo, ese suelo es capaz de brindar las condiciones para que las especies se puedan establecer. Entonces yo con eso estoy disminuyendo, por ejemplo, mi esfuerzo. Yo no tengo que estar cada 6 meses poniéndole un fertilizante a una planta, porque yo lo que primero hice fue recuperar el suelo. Y entonces los procesos empiezan a andar por sí solos de ahí en adelante. ¿Hay distintos tipos de restauración ecológica? Sí, hay distintos, digamos, modelos. Nosotros podemos hablar de restauración ecológica, podemos hablar de recuperación, podemos hablar, digamos, como a distintas escalas, dependiendo del esfuerzo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Hay categorías, digamos, mucho más exigentes, donde yo tengo que recuperar el suelo, donde yo tengo que casi construir el suelo para que vuelva a haber una cobertura, ¿cierto? Una cárcava, un área muy erosionada, entonces yo ahí ya estoy hablando de una recuperación mucho más fuerte. Pero también hay zonas, digamos, en donde mi esfuerzo es mucho menor, donde yo, digamos, en el momento en que voy al sitio y decido qué hacer, pues digamos que evalúo lo que hay en el ambiente, evalúo lo que hay en el sitio y puedo con base en unos pocos elementos hacer una recuperación, ¿cierto? A bajo costo, con un esfuerzo mucho menor, pero digamos en situaciones distintas el esfuerzo puede ser mucho más grande, ¿cierto? Hay sitios que pueden tardar muchísimos años en recuperarse, donde yo casi que tengo que recrear las condiciones que hubo en el sitio desde cero, como una zona minera, por ejemplo. Okay. ¿Y digamos, qué especies o qué estrategias se utilizan para recuperar el suelo antes que el resto del proceso? Es generar, digamos, la condición para que especies de rápido crecimiento, de alta producción de biomasa se puedan establecer y empiecen a cambiar las dinámicas, ¿cierto? Por eso, digamos, nosotros trabajamos en un modelo de restauración que usa más o menos densidades por encima de las 3.000 plantas por hectárea. 3.000, 4.000, 5.000 plantas por hectárea, que digamos que para algunos puede ser escandaloso, 5.000 plantas por hectárea, que es todo eso, pero realmente no es mucho. O sea, si 5.000 plantas por hectárea, eso es que cada 2 metros cuadrados hay una planta. O sea, realmente no es mucha la cercanía entre los individuos. Eso significa entonces que buena parte de esas plantas que se utilizan en altas densidades son productoras de materia orgánica. Son plantas de muy rápido crecimiento, cuyo papel es producir materia orgánica que caiga rápidamente al suelo, se descomponga, retenga humedad, mejore la biota, mejore las características físicas y químicas del suelo y las otras especies con mayores requerimientos puedan establecerse, ¿cierto? Las sembramos específicamente para eso, o sea, su función es acondicionar el sitio. ¿Qué ejemplos de especies de esas? Por ejemplo, los arbolocos. Los arbolocos son una especie, por aquí tengo algunas, esta por ejemplo. Este es un arboloco y esta es una planta que tiene 3 semanas de trasplantada en el pellet y 3 semanas, al cabo de 2 semanas seguramente va a estar ya casi 1 metro de altura. Y ahí tú ya la vas a llevar a campo. Y ya se va a campo, ¿cierto? Yo creo que ya dentro de una semana larguita ya saldrán a tomar un poco más de luz para que se endurezcan un poco, una fase de endurecimiento, porque si yo siembro esta planta en el campo, pues no va a llegar al campo, está demasiado suculenta, es muy blanda, se va a partir. Entonces lo que hacemos acá es sacar todo esto un poco al sol para que empiecen a volverse un poco más rústicas, un poco más resistentes y se siembran. Entonces la función de esta planta es producir biomasa, solamente eso. Es probable que en 2 años esta planta se haya muerto, pero me hizo un aporte importantísimo en biomasa para el suelo. Y detrás de ella entonces vienen los cedros, vienen las otras especies que son de lento crecimiento y que esta planta no solamente le va a dar biomasa, sino que le va a dar sombra, ¿cierto? Y al darle sombra, pues está permitiendo que en el suelo haya menor evaporación del agua. Entonces hay mayor retención del agua, la biota se estimula y todos terminan ganando en un proceso que
lo que busca es tratar de copiar la regeneración natural. Perfecto, vale. Bueno, digamos que esto es hablando de bosques o de sistemas tropicales, pero uno podría hablar de una restauración ecológica urbana o de ahí ya estamos hablando de paisajismo. Pues yo creo que lo más importante dentro de las ciudades en este momento es combinar el tema del paisajismo con temas de conservación y con temas de restauración. Las ciudades hoy se han vuelto un escenario muy importante para las aves, ¿cierto? Antes las aves no eran, sí, la gente las veía, pero no eran como tan importante. Hoy las ciudades se han vuelto refugios de aves. Pareciera que hay más comida en las ciudades Claro, que afuera, ¿cierto? Porque la deforestación alrededor de las ciudades es muy grande. Entonces, como hay tanta oferta de comida en las ciudades, los pájaros están yendo. Y no solamente pájaros, las ardillas, una cantidad de organismos que se están viendo en las ciudades. Y eso también ha preocupado, digamos, no solamente a la gente que es estudiosa de estos organismos, sino también a la gente que hace conservación, pero también a la gente que hace paisajismo. Entonces, ¿cómo combinamos esa parte de paisajismo con la conservación de la biodiversidad dentro de las ciudades? ¿Cómo lo hacemos? Pues generando corredores, ¿cierto? Generando corredores a través de los cuales los organismos se puedan mover. Hoy, por ejemplo, están de moda las chuchas. Las chuchas están por todas las ciudades, todo el mundo habla de chuchas por todas partes. Antes no se veían. Sí. Hoy la gente las tiene en las casas, bajan a comerse el concentrado de los perros, a comerse el concentrado de los gatos, la gente les pone fruta, la gente las está criando en la ciudad y eso, digamos que es un tema nuevo. Pero también lo hemos relacionado, por ejemplo, las chuchas son unos depredadores impresionantes de caracol africano. Entonces las chuchas están comiendo al caracol africano y están, digamos, de alguna manera generando un beneficio importante. Pero tenemos que ponerles más comida. O sea, las chuchas y los pájaros no pueden depender de si Pilar les pone comida o no les pone. Entonces tenemos que diversificar la arborización urbana. Empezar a meter nuevas fuentes, no solamente flores. ¿Sí? Las flores son muy bonitas, pero las flores le dan comida solamente a ciertos grupos. Tenemos que empezar a poner especies que también le den comida a los animales para que pues, puedan sostenerse allí. Vale, interesante. ¿Qué podemos hacer, digamos que desde lo personal o empresarial, las personas del común para aportar a la restauración ecológica? Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que eso implica cambiar algunas cosas que nosotros usualmente hacemos. Menos basura, el tema de la basura es importante, menos plásticos, pero también apoyar, yo creo que hay que apoyar iniciativas de siembras de árboles. Si estamos sembrando árboles en el barrio, pues hagámoslo, ¿cierto? Si hay la posibilidad de apoyar iniciativas de restauración por fuera de las ciudades, en alguna cuenca, pues hay que hacerlo, hay que gastar menos agua. Entonces todas esas, digamos, estrategias que nos han ido vendiendo en los últimos años, todo aplica, porque pues la restauración no es solamente sembrar plantas. Yo puedo hacer restauración si estoy previniendo impactos, ¿cierto? Cuando yo estoy gastando menos agua, cuando estoy desperdiciando menos agua, cuando estoy contaminando menos el agua que tiro por la cañería, cuando dejo de tirar el aceite de la cocina por el sifón, pues estoy conservando y también estoy haciendo que los ecosistemas se recuperen más rápidamente y más eficientemente. ¿Cuánto tarda un ecosistema en restaurarse? Me imagino que depende, pero más o menos lo que tú has visto en Colombia. Pues digamos que esas cifras son difíciles de tener, pero son cientos de años. O sea, tú siembras unos árboles y apenas estás armando un esqueleto. Y sí, tan chévere, tan bonito que va mi restauración, pero pues apenas estamos dando pasos pequeñitos. De ahí a que vuelva a ser como era originalmente, pueden pasar cientos de años. Todo depende si las especies originales están cerca o qué tan bien me quede a mí hecho el trabajo de restauración. Y qué tan resiliente, digamos, es el sitio también a ser restaurado. Porque si ha sido tan fuertemente deteriorado,
que es muy difícil que el sistema vuelva a ser más o menos a como era, pues seguramente va a tardar mucho más tiempo. Vale, ahorita hablemos un poco más del medio y del sustrato, que es uno de los temas pues, que nos trae hoy aquí. ¿Qué diferencias has encontrado tú en los distintos sustratos que has trabajado a lo largo pues, de tu experiencia? ¿Y por qué en algunas especies funcionan algunos sustratos y en otras no? Vale. Bueno, el tema de los sustratos, digamos, el sustrato es muy importante para la planta porque finalmente es el que le va a dar la capacidad para que el sistema radicular se desarrolle, que yo pueda tener un sistema radicular fuerte para que cuando trasplante la planta al sitio definitivo, pues la planta siga, ¿cierto? No, no se trata de que yo la llevo y tiene que esperar 6 meses a que se adapte, no, lo ideal, cuando nosotros llevamos una planta de estas al campo, es que casi que ni se dé cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una norma que tenemos nosotros dentro de la restauración es que solamente sembramos cuando está lloviendo. Entonces yo garantizo que estas raíces que están aquí, ¿cierto? No se van a perder. Yo garantizo que todo este potencial que tiene aquí adentro, no solamente de raíces, sino de microorganismos, pues va a llegar y va a interactuar rápidamente con el ecosistema, ¿cierto? Y no va a haber ahí como un periodo de adaptación en el cual la planta empieza a amarillarse y entonces yo empiezo a cruzar los dedos para que no se muera y de pronto por allá, al cabo de varios meses, la plantica empieza a emitir hojas. No, lo ideal es que esta planta, así como se va, así quede allá, así que ese choque yo lo disminuya al máximo. Entonces ahí el sustrato es muy importante, ¿cierto? Que sea un sustrato que me le esté dando a la planta la capacidad para formar raíces, pero que también me le esté dando alimento a esa raíz, y que la planta vaya al campo con una reserva, ¿cierto? Porque para que esta matica arranque y estas raíces se salgan del pellet o de la bolsa o de lo que sea y empiezan a colonizar el medio externo, necesito una carga de energía. Y esa energía me la tiene que dar el sustrato. Y me la da las condiciones que tenga la planta cuando yo la llevo. Entonces por eso es tan importante ese tema de los sustratos. Nosotros hemos venido trabajando fuerte, digamos, en cuáles son los mejores sustratos para cada caso, para cada tipo de especie. Entendiendo que no todas las plantas funcionan de la misma manera y que no todas las plantas responden de manera igual al mismo sustrato, ¿cierto? Entonces, digamos, nuestro trabajo en los últimos años ha sido evaluar y trabajar diversificando un poco ese tema. El tema de las bolsas es un medio muy bueno, digamos que es una buena fuente de microorganismos cuando uno tiene suelos malos allá afuera y uno está llevando una buena carga biológica desde acá, es genial. Pero pues también tiene sus problemas, ¿no? El peso, la contaminación por plásticos, es un poco dispendioso, y lo hemos ido combinando con los pellets de Jiffy y lo hemos ido combinando también con espumas fenólicas. ¿Qué ha sido chévere, digamos, de todo esto? Que el proceso nos ha enseñado a nosotros a entender que lo que les decía ahora, que no todas las especies o que las especies no se adaptan de igual manera a todos los sustratos y que hay sustratos que le favorecen más a ciertas especies. Por ejemplo, especies que son de largo tiempo en el vivero, lo mejor es tenerlas en bolsa, porque eso me garantiza que yo las puedo tener 2 años, año y medio allá afuera sin ningún problema, mientras la planta crece y logro los 80, 100 centímetros para llevarla al campo. Como también que hay especies que crecen tan rápido que yo simplemente necesito dónde ponerlas para que desarrollen raíces y les doy la comida, como por ejemplo la espuma. Entonces tenemos especies pioneras muy rápidas creciendo en espuma. Todos los días le ponemos el alimento y las plantas crecen muy robustas. Como también hemos logrado identificar que en los Jiffys hay un número especial de especies, un número grande de especies,
que se adaptan muy bien, pero hay otras que no se adaptan. Entonces, digamos que en el tema de las especies nativas, lo que nosotros tenemos que entender es que no todas funcionan igual, ¿cierto? Que todas vienen de historias evolutivas diferentes y que nosotros no podemos desconocer esas historias evolutivas. Que hay especies que definitivamente no funcionan bien en bolsa, las hay. Que hay especies que definitivamente no funcionan bien en pellet, las hay, como también hay especies que no funcionan bien en las espumas, que también las hay. Entonces, digamos que todo ese proceso que nos lleva a nosotros de hacer una investigación, porque realmente lo que hacemos es investigación acá adentro, es poder determinar cuáles son las mejores especies para cada sustrato y que eso me garantice a mi eficiencia, la mayor eficiencia posible. Que yo sepa que estos cedros los pongo en pellet y en 2 meses ya están de la altura que yo necesito. Hemos obviamente ido aprendiendo con ensayo-error. Claro. Hemos tenido muchos casos fallidos en donde decimos definitivamente esta planta no vuelve a Jiffy jamás, se va exclusivamente para tierra, ¿cierto? O decimos de aquí en adelante todo lo que salga de esto viene para Jiffy. Entonces es como, digamos, en el vivero nos acondicionamos y aprendemos cuál es el mejor sustrato. Y ese es un proceso de aprendizaje que tenemos que ir haciendo con el tiempo. ¿Qué es lo ideal? Que yo pueda tener distintos sustratos para complementar, ¿cierto? No podríamos trabajar exclusivamente, trabajar las nativas exclusivamente en pellet, no funciona. Trabajar las nativas exclusivamente en bolsa, supuestamente ha funcionado, pero cuando encontramos otros medios alternativos nos hemos dado cuenta que hay cosas que crecen mejor en pellet que en bolsa, entonces nos pasamos. Entonces yo creo que es cómo complementamos bolsa con pellet, con espuma o con cualquier otro medio para que podamos identificar grupos de especies que se desarrollan mejor en cada uno y el proceso del vivero empiece a andar. Esto toma su tiempo, obviamente, toma su tiempo, sin embargo yo creo que las experiencias de unos pues tienen que ser el arranque para otros, ¿no? O sea, no se trata que todo el mundo empiece de cero cuando ya hay un camino recorrido por otros y podemos, digamos, hacernos a esa información a partir de, pues la información hay que compartirla. En lo que tú has visto, por ejemplo, en las especies que han funcionado con los Jiffy Pellets, ¿has visto alguna mejora en las tasas de supervivencia en campo o ha sido más un tema de vivero? O sea, ¿cuál ha sido como la evaluación? El tema de vivero es determinante, Pilar. O sea, si las plantas que salen de aquí no están lo suficientemente bien formadas, con seguridad no van a sobrevivir. Si las plantas que llevemos de aquí así estén lo más hermosas posibles, las vamos a sembrar en verano, pues la cosa no funciona. Entonces es como una combinación de cosas, ¿cierto? Una combinación de elementos allí que nos van a brindar a nosotros la mejor supervivencia de cada especie. Ahora, una cosa que es importante también es que cada sustrato se adapta también mejor a ciertas condiciones allá afuera. Entonces yo no me puedo llevar pellet o espumas, por ejemplo, a ambientes rocosos, ambientes donde no hay suelo, en donde tengo que empezar de cero y que yo sé que a las 3 de la tarde, si la plantica no tiene que le retenga humedad, pues ya empieza a perder, ¿cierto? Entonces digamos que ese es otro aprendizaje importante. Si yo busco la supervivencia de la planta, pues también tengo que saber cuál es el sustrato que me evoluciona mejor bajo cada condición, ¿cierto? En suelos que son húmedos, en suelos profundos, en suelos cercanos a humedad, los pellets son geniales, las espumas son geniales, pero en zonas demasiado pendientes, con suelos muy erosionados, muy secos, pues las condiciones son más propicias para la bolsa. Dentro de esas especies más difíciles de propagar, ya sea porque es más difícil enraizarlas o porque es más difícil su supervivencia en campo, ¿cuáles de las que has
propagado en pellets han funcionado mejor, hablando específicamente de Específicamente. Entonces nosotros tenemos, digamos que hablando de especies, podemos hablar como de dos niveles que estamos trabajando por ahora. ¿Cierto? Estamos trabajando este pellet mediano con especies, digamos, que llamamos pioneras intermedias y con algunas especies de sucesión tardía. ¿Por qué nos funciona bien? Pues porque tiene bastante sustrato, nos da una buena longitud de raíces, son plantas que pueden demorarse aquí 6 meses, 8 meses, entonces este sustrato nos da la capacidad para hacerlo. Pero si nosotros tenemos especies que crecen muy rápido, como esta por ejemplo, que a los 2 meses de haberla puesto en el pellet ya está lista para llevar al campo o hasta menos, pues necesitamos un pellet mucho más pequeño, ¿cierto? Porque sabemos que bajo esta condición ella va a funcionar muy bien. Es una especie que no es muy exigente, ¿cierto? Como en la calidad del sustrato en términos nutritivos, porque yo se lo puedo poner acá mediante aplicaciones foliares. Y lo que me interesa aquí es que esto me desarrolle un sistema radicular suficiente como para que cuando yo la ponga ya ella se vaya, pero lo demás yo se lo estoy dando por vía foliar. Y funciona. Entonces digamos que para cada tipo de especie nosotros diseñamos una estrategia. Aquí tengo por ejemplo cedro. Este cedro funciona muy bien en ese tipo de pellet y casi que funciona, digamos, más rápido, de hecho funciona mucho más rápido que en la misma bolsa, ¿cierto? Las mortalidades son menores, las tasas de crecimiento son mayores, tengo la ventaja pues del peso, ¿cierto? Claro. Que tengo un menor peso y digamos que manejar las plantas por encima del suelo también nos ayuda mucho, ¿cierto? Entonces digamos que, claro, que manejar los pellets a 80 centímetros del suelo nos da muchas ventajas. Nosotros con el cedro estamos felices, aquí tenemos por ejemplo abarco, tenemos olor, tenemos una gran cantidad de especies que se han ido, digamos, como quedando en este tipo de sustrato. En este momento digamos que hay muy poco, pero digamos hay momentos en los cuales cuando estamos en temporada de siembra, aquí puede haber 60, 70 especies diferentes en este sustrato, ¿sí? Casi que el mismo número de especies en tierra, pero especies diferentes. Yo creo que es eso, es cuando tú descubres cuál es el medio propicio para la especie, a los errores, ¿no? A los aprendizajes, también, ¿no? Estandarizar, ¿no? Es que todo lo tenemos en pellet, pues hay especies que se nos quedan, entonces mejor diversifiquemos y aquí ponemos una parte de lo que necesitamos, allá afuera tenemos otra y al otro lado tenemos otra parte y de esa manera digamos que nos complementamos. Hablando un poquito de eso de la estandarización, uno ve muchas veces en los procesos de restauración, de reforestación, sobre todo los que se hacen por parte del gobierno, que la idea es que quieren tener una planta que tenga X centímetros de aquí a aquí, X de aquí a acá, entonces necesitan usar una bolsa tal, pero uno ve que es como un estándar para todo el proceso. ¿Qué mensaje se podría dar respecto a eso? Pues porque viendo que tú haces cosas en un sustrato que te dura menos de 2 meses versus cosas que te duran en el sustrato 8 meses o año y medio, es un poco cómo se puede explicar que sí funciona el hacer los procesos más específicos y menos generales. Vale, lo que hay con, digamos, con tema de estándares de calidad de plantas para hacer restauración, pues el más importante es el de la altura, ¿cierto? A veces nos meten mucho terrorismo en el tema de las raíces. Sí. Entonces, no, es que la raíz principal no se formó bien y entonces se interrumpió y entonces este árbol se va a caer. Eso es completamente falso, ¿cierto? Si yo tengo la raíz principal y la raíz principal se corta, pues esa raíz se ramifica. De igual manera, son muy pocos los ecosistemas donde nosotros restauramos, en donde tenemos 2, 3 metros de profundidad del suelo.
Generalmente son 10 centímetros y ahí sigue la Que por roca. eso se llama restauración. Claro, Estás regenerando y lo que generalmente llaman. donde restauramos son sitios que los han vuelto nada porque no solamente se han intensificado mucho las acciones de las personas sobre esos suelos, sino que también los suelos son muy susceptibles a esos procesos, ¿cierto? Muchos de estos suelos de ladera, por ejemplo, o en zonas secas de ladera, nosotros restauramos casi que sobre la roca. Entonces casi que tenemos que abrir hueco donde podamos y meter las planticas allí y esperar a que funcionen. Pero si yo espero a que esta raíz me la lleve al campo de igual longitud de la parte aérea, pues primero voy a necesitar un pellet de 80 centímetros o una bolsa de 80 centímetros que me va a pesar un montón de kilos, y cuando yo llegue al campo a sembrarla me doy cuenta que el hueco solamente lo puedo hacer de 15 centímetros. ¿Qué hago con el resto de la planta? Corto la raíz. Cortarlo, ¿no? Es lo que hace normalmente la persona que siembra. ¿Y qué hace la raíz? Pues se ramifica y se va, ¿cierto? Se va sobre la roca buscando dónde están los nutrientes y dónde está el agua. Pero digamos que el tema de las raíces, por lo menos ese tema de la raíz principal en temas de restauración y conservación, es un mito que tenemos que empezarle a bajar un poquito. Sí. Claro, es importante si yo estoy sembrando aguacate, claro, es importante si estoy sembrando cítricos, si estoy sembrando café, pero yo no voy a ir a sembrar el café en un sitio rocoso que tiene 10 centímetros de profundidad del horizonte A. Yo, si voy a sembrar café, lo siembro en unos suelos que tienen las condiciones. Claro. Si voy a sembrar cacao, pues voy a sembrar en unos suelos de vega, que tienen una profundidad, que tienen una cantidad. Entonces me puedo llevar mi bolsa de este tamaño y no voy a tener ningún problema. Sí, que estamos hablando de Pero cuando hablamos de restauración, tenemos que desmitificar un montón de cosas, claro, ¿cierto? Lo más importante en restauración es esto, que la planta esté vigorosa, que esté sanita, que esté fuerte, pero que tenga además una altura de mínimo 60, 70 centímetros para que pueda competir. Porque si yo voy a sembrar una matica de 10 centímetros, pues tengo que cuidarla, hacerle plateo, quitarle la malecita, quitarle la hoja que le cayó encima, llega un caracol y me la corta. Esto no, aquí llega un caracol, se come el cogollo y no pasa nada. Por aquí salen otras ramas y se acabó el problema, ¿cierto? Entonces, también es que tenemos que diferenciar muy bien el propósito de la planta que estamos sembrando. ¿Sí? Si yo estoy sembrando lechugas, pues, y las babosas, pues tengo que controlar las babosas y los caracoles porque se me la comen. Pero yo aquí, pues, aquí están comidas, yo puedo tener una defoliación del 80-90% de esta planta y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, yo busco biomasa, yo busco supervivencia en el campo. Y yo busco también rusticidad. Cuando esta planta está sometida a que aquí llegue el bichito y se le come un pedazo, pues es una planta que está más, digamos, capacitada a vivir afuera. Es una planta que ha ido produciendo toxinas de defensa, es una planta que ha sido sometida al estrés y que por lo tanto empieza a producir compuestos que le ayudan a defenderse de los bichos, que es lo que normalmente hace cualquier planta. Pero si yo la tengo aquí, pues bajo no, que llegó el bichito, matémoslo, que tiene una manchita, entonces fungicida, y el fungicida se viene acá y me mata aquí toda esta cantidad de microorganismos benéficos. Entonces aquí digamos que nosotros tratamos es de fungicidas, insecticidas muy poquito, fungicidas casi que todo va a camas de germinación, acá afuera si es necesario exclusivamente, y por parches, pero no hay aplicaciones generalizadas porque buscamos obviamente que la matica que llegue allá y se defienda y que sobreviva, ¿cierto? Que yo pueda decir al final del proceso que tengo una supervivencia alta por encima del 90%, y no, ay, tengo una supervivencia altísima, ¿cuánto? No, 17, no sirve, necesitamos 90, 95% para arriba, y eso depende de lo que nosotros hagamos acá. De acuerdo. Ya casi para terminar, en el tema de logístico, que digamos que en casi todos los países se ha convertido en un reto la mano de obra para la siembra, los costos logísticos de transporte, etcétera.
¿qué ventajas has encontrado en el uso de los Jiffy Pellets, pues sobre todo para ir a zonas difíciles, para conseguir gente, para reducir personal, no porque uno no quiera tener personal, pero porque ya no hay mucho personal? ¿Qué puedes contarnos un poquito de...? Bueno, eso digamos que es mucho más práctico, ¿cierto? Nosotros antes estábamos sembrando en zonas de ladera exclusivamente con bolsa. Ahora lo que estamos haciendo es, digamos, mezclar. Entonces, mientras una persona se carga 40 bolsas en una caja, se puede llevar 120 pellets en la misma caja o se puede llevar 180 espumas, ¿cierto? Entonces, eso nos facilita que podamos llegar a zonas a las que era más difícil llegar antes, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es las cajas, les ponemos una lona, ponemos adentro los pellets bien organizaditos, luego la persona levanta la lona, le hace un nudo, se lo pone aquí en el hombro y se va repartiendo maticas mucho más fácil de lo que lo hacíamos antes. Entonces eso tiene varios efectos. Uno pues es mucho más práctico, disminuye costos, disminuye esfuerzo, pero disminuye los daños sobre las plantas, ¿cierto? Como yo voy menos cansado, pues voy haciendo las cosas como deben ser, pero cuando yo ya voy cansado de subir loma, que me está tallando todo, que ya me he caído 18 veces, pues cojo la matica y la voy tirando allá como por cumplir, y pues esto no se trata de eso, porque pues la supervivencia depende de cómo la traté, cómo la subí, cómo la descargué, cómo la puse en el hueco y cómo la sembré, ¿cierto? Entonces digamos que esto nos disminuye digamos, esfuerzo en el campo. Y trabajarlas acá adentro, lo que les decía ahora, es que hemos aprendido también que trabajar las levantadas del suelo pues nos da también muchas facilidades, ¿cierto? No hay que agacharse, porque es que uno después de los 40 años, cuando se agacha, uno se agacha, el problema es levantarse 5 minutos después, ¿cierto? Pero pues yo aquí estoy con la cama, me puedo recostar sobre ella, no pasa nada, yo estoy descansado, puedo trabajar más tiempo, me esfuerzo menos, me desgasto menos, y eso ayuda, ¿cierto? Eso ayuda también al rendimiento. Tenerlas en sombra también nos ayuda pues a controlar excesos de humedad. Es importante, digamos, ese tema cuando tenemos demasiadas lluvias y las plantas están expuestas, pues tenemos más empantanamiento, hay más problemas de hongos, hay pudriciones radiculares, babosas, en fin. ¿Más o menos todos los días? ¿O como no, depende de lo que el pellet me diga. No hay un protocolo de todos los días a las 8, no. Si vemos que el brillo de las hojas está cambiando, es porque hay un problema de agua, por ejemplo. Entonces vamos al sustrato y si el sustrato notamos que necesita, entonces viene una aplicación. Trabajamos mucho en disminuir los excesos de humedad, porque pues todos los problemas realmente en un vivero se derivan del manejo del agua. Así es. O sea, yo puedo tener problemas por poca agua o puedo tener problemas por mucha agua. Y a veces le echamos la culpa que al honguito y entonces fumigamos contra el hongo, contra el bicho, pero resulta que todo mi problema es en el agua. De acuerdo. Es ahí donde está el asunto. Bueno, pues para terminar, no sé si puedes dar tu opinión general de cuál sería, si tú recomendarías el uso de los Jiffy Pellets en procesos de restauración y pues un poco resumir cómo ha sido tu experiencia. Vale, pues la experiencia nuestra ha sido muy buena con Jiffy, ¿cierto? Ha sido muy buena. Hemos tenido pues muchas ventajas respecto a otros sustratos, ya hemos hablado de ellas. Yo creo que es un material que en restauración tiene mucho futuro, ¿cierto? Pero yo creo que aquí la clave es que no podemos pensar en que vamos a tener todo en pellet, sino que tenemos que combinar distintos sustratos. Y yo creo que para cada región, para cada sitio, empezar a definir cuáles son esas especies que nos funcionan mejor en cada sustrato. Y no, yo creo que a veces los descalabros de algunas personas es porque intentan sembrar lo que no es,
¿cierto? Lo que yo les decía ahora, si yo tengo plantas que se me van a demorar mucho tiempo en crecer, pues no las puedo sembrar en pellet, porque van a tener problemas, ¿cierto? Pero si yo tengo plantas que son relativamente rápidas, relativamente, digamos, fáciles de manejar, pues este es un medio ideal para eso. Por otro lado, digamos, poder identificar cuáles son las especies que voy a poner en los distintos tamaños de los pellets. Porque, pues, esta es una planta que yo la puedo hacer crecer muy bien en este sustrato. Me sale mucho más barato. Pero si yo uso este pellet para producir esta planta, pues realmente esto no es económico. Entonces a veces hay que contrastar las velocidades de crecimiento, la capacidad de cada especie para poder saber cuál es el medio apropiado, el tamaño del pellet, así como hacemos en los viveros con bolsas. Claro. Uno sabe que unas van en chiquito, otras van en mediano, otras en grande. Aquí hay que hacer el mismo procedimiento, solo que pues tenemos un medio que es distinto. Y que esto se tiene que complementar con fertilización foliar o granulada, como uno la quiera hacer, pero que no creamos que esta bolsita me va a dar para que viva 8 meses acá, porque pues, no lo va a hacer, ni la bolsa tampoco lo haría. Vale. Pues muchas gracias, William. Si tienen dudas, preguntas, no solamente estamos disponibles en Jiffy para ayudarlos en Visan, nuestro distribuidor, sino también contigo. Acudiremos a ti para las que sea, tranquila. Muchas gracias. Para los que sea.